de la política de seguridad democrática fue el Frente 42, llamado Manuel Cepeda Vargas, y que operaba en Cundinamarca y del cual fui víctima. Cuando yo di hospitalidad a 4 alcaldes de la provincia de Río Negro para que no fueran masacrados por el Frente 42 e intentaron meterse a la alcaldía de Zipaquirá. Y digo que fue una derrota estratégica en el terreno político-militar, porque ahí es donde tenemos que centrar el debate y es ahí donde creemos que el gobierno del presidente Santos se ha equivocado. No estoy muy seguro si de buena o de mala fe, porque las guerras son las guerras. Y cuando se está ganando militarmente, se le tiende la mano al enemigo, pero para que se someta. Y la política de seguridad democrática derrotó en el plano militar estratégicamente a las FARC y lo llevó a las zonas de frontera. Frontera que le llegó como un salvavidas, especialmente en Venezuela, con la presencia del gobierno de Hugo Chávez, y le dio respiración boca a boca. Pero la derrota también fue política. Desde entonces apenas el 0.06% de la población colombiana, algo así como 400.000 colombianos de los 47 millones, tienen afinidad con las FARC. Y por eso el planteamiento central, y es la razón por la cual una persona como yo, que hizo parte con Antonio Navarro de una organización levantada en armas y que firmó acuerdos de paz en el año 90, hago parte hoy de un movimiento como el Centro Democrático, es porque la paz en Colombia solo podemos construirla alrededor de un gran acuerdo que tenga como eje fundamental el respeto a la institucionalidad, el respeto al uso legítimo de la fuerza, porque el uso ilegal de la fuerza que ha estado representada en el paramilitarismo, en el narcotráfico, en la guerrilla, en la violencia terrorista que hoy nos quiere seguir imponiendo las FARC. La única posibilidad, honorable senadora Claudia López, no es simplemente alrededor de un sistema judicial a ver a quién metemos a la cárcel. Ante todo y como premisa fundamental, es alrededor del reconocimiento de todos los sectores que la violencia solo se puede usar legítimamente en nombre de la sociedad para recomponer la democracia. Y a partir de ahí podemos reconstruir el resto del tejido institucional de nuestra patria. Por eso este debate ha sido desleal con la institucionalidad democrática. Senador Roy Barrera, ustedes se prestaron burlona y conscientemente para sentar al presidente Uribe en el banquillo de los acusados. Un hombre que ha trabajado por la recuperación de esta institucionalidad, que le brindó garantías a sus adversarios. Le pueden preguntar a Lucho Gómez, le pueden preguntar a Gustavo Petro, con quien tengo profundas diferencias.
Le pueden preguntar a los sindicalistas, le pueden preguntar a Angelino Garzón, quien fue compañero de su padre en el Comité Central del Partido Comunista y es testigo de las garantías que dio la política de seguridad democrática. Hoy, el gobierno, y por eso decía al principio que no sé si de buena o mala fe está adelantando las negociaciones, porque adelanta unas negociaciones sobre unas bases que desconoce lo que ya habíamos avanzado como sociedad, y coloca a una guerrilla que estaba derrotada política y militarmente en condiciones de igualdad. Y por eso aquí dejamos como Centro Democrático una constancia hace apenas 8 días a raíz de las declaraciones de las FARC, donde dice que no reconoce la legalidad en Colombia, donde dice que se sienta de igual a igual, donde dice que el nuevo ejército se tiene que conformar con la participación de las FARC. Y por eso este debate, que le fue facilitado desde el gobierno nacional, a quien representa los intereses políticos de las FARC, es un acto desleal con la construcción de la institucionalidad democrática de Colombia. Por eso teníamos que ir a fondo en este debate, no para que mataran el tigre y se asustaran con el cuero, como lo plantea el senador Roy Barrera. Estamos dispuestos a discutir con el gobierno del presidente Santos sobre la base de que el monopolio legítimo de la fuerza le corresponde a la institucionalidad y no a las FARC, bajo la condición de que las FARC se somete al monopolio legítimo de las fuerzas. Y a partir de ahí sí podemos empezar a examinar bajo qué condiciones se pueden reinsertar a la vida económica, social y política de Colombia, si es que realmente están pensando en ese buen propósito para Colombia. Yo personalmente lo dudo, porque los he leído, porque el país ha asistido a 7 intentos de negociación, porque creo que nuevamente se van a burlar de los colombianos, y por eso este debate que perseguía al presidente Uribe era un despropósito, porque no protegía la institucionalidad, y esa es la responsabilidad que le cabe a este gobierno y los partidos de la unidad nacional. La paz no es de palomitas, concejal Roy Barrera. Nosotros la sufrimos, esos discursos de la paz con palomitas, y renunciamos voluntariamente al uso de la fuerza y de la violencia ilegal, porque queremos nuestra patria, y por eso estamos sentados aquí, haciendo un esfuerzo como muchos colombianos, para construir una democracia incluyente, que es la que realmente necesita Colombia. Es en esos términos, señor presidente, que debemos abordar el problema de las violencias, pero sobre todo el problema de la solución pacífica que tanto necesita Colombia. A eso estamos dispuestos, no al debate bajo el principio de la calumnia, de la mentira y de la falsedad. Y ahí tenemos que preguntarnos cuál es el papel de la Fiscalía y del sistema judicial en este momento coyuntural de la historia. Si va a ser usado para perseguir a quienes nos oponemos a que no se le entregue a la guerrilla
y al terror la institucionalidad colombiana, o si va a respetar nuestros derechos. Nos vamos a poner serios. Creo que esta discusión la necesita el país, debe de abordarse con toda la lealtad por esa deficiente institucionalidad democrática. En Colombia, de los 1.116 municipios, solamente en 100 opera la totalidad de la institucionalidad colombiana. Los poderes ilegales operan en el 90% de los municipios del país. Y eso no puede seguir sucediendo si no entendemos que el tema de la paz no es simplemente el lanzamiento de una gran campaña propagandística, de una millonaria campaña para intentar persuadir a los colombianos de una causa de la cual no están convencidos los señores de las FARC. Ahí abrimos esa puerta con el gobierno del presidente Santos, pero para ponernos serios en esa política que creímos que él había acogido en su corazón cuando fue ministro de Defensa, como era la defensa de la política de seguridad democrática. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, es que es la cuarta intervención de la bancada del Centro Democrático. Primero fue la del propio senador Uribe, después intervino en el mismo sentido tal vez el senador Macías, ahora lo hace el senador Bustamante, puede ser que se me pase alguna más, en la que se me acusa de ser el representante de las FARC en este Congreso. Yo les voy a pedir a los congresistas del Centro Democrático que lanzan esas acusaciones que por favor presenten sus pruebas ante la Corte Suprema de Justicia y que se acabe, digamos, la palabrería, porque, senador Bustamante, usted es bueno para utilizar esa jerga. A mí me da mucha gracia escucharlo porque usted heredó todo el dogmatismo de la izquierda y ahora tiene todo ese lenguaje cargado de fundamentalismo de ultraderecha. Usted luce mucho su bancada, senador Bustamante. Está muy bien todo ese tipo de epítetos y de acusaciones, pero nada de una acción judicial. Y yo le voy a decir por qué, porque no tienen una sola prueba. Hoy, en vez de haber ido a la Corte Suprema, yo no sé acusarme de qué cosa, ¿por qué no lo han hecho por FARC política? ¿Por qué no lo han hecho? Si es tan contundente lo que ustedes afirman. Ahora, yo le voy a pedir, senador Bustamante, mucho respeto, porque que usted hable de la combinación de las formas de lucha y eso, yo no le quiero recordar aquí su prontuario, porque usted es un hombre que ejercitó la violencia y usted sabe muy bien cómo. No me obligue aquí a traerle a colación las cosas que usted hizo. Así que me parece supremamente descarado dar lecciones de moral cuando se tiene detrás semejante rabo de paja. Muchas gracias, presidente. Para una réplica, senadora Clara López, y posiblemente el senador Roy Barreras para el mismo derecho. Gracias, señor presidente. Senador Bustamante, yo le agradezco su referencia que me da pie para hacer tres aclaraciones que creo que contribuyen a este debate. Yo celebro realmente que el senador Álvaro Uribe tenga hoy la bancada que tiene en este recinto. Mucho mejor de lejos que la que tenía en el 2002, cuando más de la mitad de la bancada de gobierno eran para políticos vinculados con masacres, con fraude electoral, con despojo a colombianos. Qué bueno que en estos años haya habido un pequeño proceso civilizatorio por parte de Álvaro Uribe para escoger a sus colegionarios políticos. Qué bueno que hoy esté el senador Iván Duque y la senadora Paloma Valencia. También usted, senador.
A todos les reconozco, al país entero lo he reconocido, en mis escritos lo he reconocido. Álvaro Uribe ha sido parte de la solución al problema del paramilitarismo en Colombia. Los amigos del Centro Democrático que aquí nos recuerdan que la seguridad democrática contribuyó a recuperar la seguridad de Colombia, a dejar sin piso la excusa, porque no era más que eso, la excusa del narcoparamilitarismo, de la falta de autoridad y seguridad en el territorio para justificar su existencia. Eso es cierto. Álvaro Uribe ha sido parte de esa solución y yo como ciudadana y como senadora se lo agradezco y se lo reconozco. Pero Álvaro Uribe también ha sido parte del problema. Ese paramilitarismo que él ayudó mal que bien, así fuera parcialmente, a desmontar a partir del año 2003, lo promovió él también en la década de los 90. Y lo que no puede pretender el senador Uribe es que le aplaudamos y hagamos un reconocimiento a su contribución al desmontaje del paramilitarismo en el 2003, pero que nos hagamos la vista gorda y los oídos sordos a su promoción del paramilitarismo en la década de los 90 y en particular como gobernador. Por ambas cosas tendrá que responder, queridos senadores y colombianos todos. Lo tercero que quiero decir, yo no espero ver al senador Álvaro Uribe llegar en grilletes a un tribunal. No creo que eso contribuya a la paz de Colombia. Lo he debatido muchas veces con mi buen amigo el senador Cepeda y con muchos otros colombianos. Tampoco espero ver podrirse en la cárcel 40 años al señor Timochenko, porque tampoco creo que eso sirva a la paz de Colombia. Pero tampoco puedo, ni como colombiana ni como senadora, admitir que cada uno eche su historia rosa, que las FARC nos digan que ellos son los que reivindicaron al pueblo campesino masacrado por las élites y que oculten su criminalidad, su terrorismo, su secuestro, su reclutamiento de niños. Como no podemos admitir la historia rosa del paramilitarismo y de Álvaro Uribe, de que él fue el héroe que derrotó y desmontó al paramilitarismo, y desconocer que también fue el que promovió las convivir, las paramilitares, los falsos positivos. Desconocer, por ejemplo, que en su elección del 2002, como lo ha aprobado la justicia, casi 2 millones de votos de paramilitares y parapolíticos llegaron a su cauda electoral. Y que, entre otras cosas, para agradecer esa cauda electoral, personas como Jorge Noguera, designadas por el paramilitar Jorge 40, terminaron siendo directores del DAS, para pagarle el favor de que le hubiera hecho ganar las elecciones en el departamento del Magdalena. Entonces aquí la historia, como bien lo ha recordado mi colega el senador Navarro, tenemos que contarla completa y tenemos que ser capaces de pedir perdón por la historia completa, que a nadie se le desconozcan sus méritos, y le reconozco los méritos al senador y expresidente Uribe por su contribución al mejoramiento de la seguridad de Colombia durante la década de los 2000, con todo y los líos de los falsos positivos. Pero también exijo reconocimiento y perdón para las víctimas y el pueblo colombiano, y para salir de este lío, por su contribución al tema del paramilitarismo. Lo único que espero que este Congreso sea capaz de hacer es que no solamente hagamos estos debates, sino que el año entrante, cuando estemos debatiendo la reglamentación del marco jurídico para la paz... Senadora, está en el uso de un derecho de réplica. Réplica estrictamente, senadora. Termino en 30 segundos, presidente, y le agradezco su paciencia. Que el año entrante, cuando estemos reglamentando el marco jurídico para la paz, seamos capaces de crear una comisión de la verdad y un régimen de justicia transicional que someta a todos por igual al mismo rasero, a parapolíticos y a farpolíticos,
a los mancusos y a los timochencos, porque solo así vamos a lograr salir de este conflicto. Muchas gracias, señor presidente. Senador Roy Barreras, para un derecho de réplica. Muchas gracias, presidente. Senador Eber Bustamante, en campaña yo puse su ejemplo no una sino muchas veces, porque me parece que usted es el símbolo de una contradicción ideológica de su partido. El Centro Democrático y el senador Álvaro Uribe recorrieron Colombia y lo siguen recorriendo, diciéndonos a todos que es un imposible que un colombiano que optó por las armas en la vida guerrillera pueda tener curules en el Congreso. ¿Qué tal? ¡Qué espanto! ¡Qué exabrupto! El de Juan Manuel Santos, el de su bancada, sí, la nuestra. Porque bienvenida esa acusación. Yo soy miembro del partido de la U, del partido de gobierno. Mi opinión está en sintonía con la del presidente Juan Manuel Santos. Así es. El exabrupto nuestro de haber reconocido el conflicto en la ley de víctimas, el exabrupto de haber propuesto, como bien recuerda la senadora Claudia López, en el marco para la paz, la posibilidad de una reintegración social y política de los combatientes. Y usted fue un combatiente. Y esa contradicción de la lista de Centro Democrático que se oponía en el terreno a que los exguerrilleros estuvieran en el Congreso y trajo al único exguerrillero que hoy está por vez primera en el Congreso en esa bancada. ¿Cómo le explican eso? ¿Cómo se lo explica usted a sus electores? Es que sí se puede traer un exguerrillero y darle curul que hoy ejerce con toda libertad y todo derecho, y a los otros no. Y a los otros no. Claro, participaron de la vida política con libertad en las urnas. Así tendrá que ser la reconciliación de todos. Y usted ha acusado, y su bancada también, al gobierno de Juan Manuel Santos de prohijar y propiciar este debate. Eso es una falacia para la galería. Ese es un argumento para intentar de manera vana que los colombianos crean que Juan Manuel Santos, que tiene en alto la bandera de la paz, ha caído en la tentación pequeña de la vindicta y la retaliación y el cobro de cuentas políticas y la viudez del poder. Presidente Santos está mucho más allá de eso, mucho más alto. Está en el propósito de ofrecerle la paz a todos los colombianos, también a los 7 millones de colombianos que no votaron con nosotros. Ustedes, y usted particularmente, que viene de esa vida guerrillera, debería entender mejor que nadie que necesitamos que todos nos dediquemos a construir la paz. Creo, presidente, que es evidente su argumento, senador Eber Bustamante, a propósito de que el monopolio de las armas es la única garantía para construir la paz. ¡Claro que sí! Por eso fue importante poner sobre el tapete la historia del paramilitarismo, que era precisamente la contradicción del monopolio de las armas. En eso creemos todos, es un buen principio, así sea hasta ahora el único de acuerdo. Yo encuentro solo una ventaja en este debate doloroso, lastimero, de retaliaciones personales. Decía ahora que de poco sirve profundizar en las heridas si queremos hacer la paz. Los médicos sabemos a veces que cuando las heridas cicatrizan en falso, hay falsa cicatrización, es necesario abrir la herida para que sangre y puedan adosarse los tejidos. Ojalá para eso sirva la verdad aquí expuesta. La verdad sí sirve, es necesaria, toda la verdad, como ha dicho Claudia, toda la verdad, pero si la verdad tiene el propósito de superarla, de superar los dolores, de construir la paz para todos y no de profundizar las heridas.
no de construir los abismos. De manera, senador Eber Bustamante, que esa contradicción ideológica de su presencia en el Congreso, que yo celebro, como celebré que fuera el senador Álvaro Uribe Vélez el que firmara de puño y letra el indulto y reindulto al M-19, debe servir para la construcción de la paz. El senador Álvaro Uribe olvidó la paz. Llegó a la conclusión de que el único camino era el aniquilamiento del enemigo. Y quiero decir que usted también olvidó la paz. Recuerden la paz, recordémosla todos, que él en alguna época ayudó a construirla y por eso le acompañamos en su momento. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador, el representante por el Partido Conservador, Arturo Yepes, quien no se ha manifestado como partido. Tengo que proceder reglamentariamente a la solicitud presentada en este momento por una senadora. Señor secretario, sírvase llamar a lista a los integrantes de la Comisión Segunda. Señor presidente, honorables senadores, Avirama Marco Aníbal, Cepeda Castro Iván, Chamorro Cruz Jimmy, Presente. Durán Barrera Jaime Enrique, Galán Pachón Carlos Fernando, García Romero Teresita, Gómez Martínez Ana Mercedes, Holguín Moreno Paola Andrea, Liscano Arango Óscar Mauricio, Name Cardoso José David, Osorio Salgado Nidia Marcela, Vega de Plazas Tania, Velasco Chávez Luis Fernando. Le informo, señor presidente, que han contestado a lista 3 honorables senadores. En consecuencia, no se registra quórum para deliberar. Se levanta la sesión y se convoca la Comisión Segunda para el día martes a las 9 de la mañana. La presidencia tenía una constancia, la cual dará lectura de ella en la sesión plenaria la siguiente semana y en la sesión de la comisión.